Vemos que mucha gente, en el deseo de querer agradar a Dios, hacen diferentes formas de penitencia alrededor del mundo. Vemos, por ejemplo, la gente que tira su carta con deseos en un pozo, como sucede en Lima, o en otros lugares donde la gente hace peregrinaje por kilómetros de rodillas, todo con el propósito de querer agradar a Dios. ¿Quiere saber usted qué cosa es lo que le agrada a Dios? Le invito a que usted pueda escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para su vida hoy. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganas de Dios. Griten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Hoy, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Mucha gente quiere agradar a Dios y al hacerlo, muchos hacen diferentes votos, hacen sacrificios, hacen penitencias. Estas pueden ser de índole religioso o también pueden ser de corte económico. El hecho es que cada persona busca agradar a Dios desde una perspectiva que ha aprendido en su propia cultura. Normalmente, estos rituales u ofrendas o sacrificios que se hacen son en la búsqueda de una petición o un deseo que una persona puede estar buscando. Y estos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener aquello que están pidiendo. Por ejemplo, en Lima, Perú,
tenemos el famoso Pozo de los Deseos de Rosa de Lima o de Santa Rosa de Lima, comúnmente conocida. La historia del Pozo de los Deseos cuenta el sacrificio y la penitencia que hizo Rosa al ponerse una cadena en la cintura. Ella tiró la llave dentro de este pozo. Ella lo hizo en favor de todos aquellos pecadores para que Dios traiga perdón sobre ellos. Esto fue la penitencia que ella decidió hacer por su propia cuenta. En ese caso podemos ver claramente que Rosa estaba queriendo hacer algún tipo de sacrificio por cada persona, en la búsqueda del perdón de los pecados por mucha gente. Mucha gente opera y actúa así porque no conoce lo que la Escritura bíblica nos enseña, como la forma en que nosotros deberíamos acercarnos a Dios. Este famoso Pozo de los Deseos es visitado por cientos de personas o miles de personas cada año el 30 de agosto en Lima, Perú, con el deseo de que cada persona que echa una carta dentro de ese pozo está buscando resolver un problema o alcanzar una intervención divina de parte de Rosa ante el Dios Todopoderoso. Casos similares a este nosotros los vamos a encontrar en cada parte del mundo en formas similares y con personajes distintos. A fin de cuentas, lo que nosotros podemos ver es que el hombre siempre está buscando respuestas para su vida y en ese afán de encontrar respuestas es capaz de hacer cualquier cosa. Como vemos, el hombre siempre está buscando respuestas para su vida y en el afán de encontrar esas respuestas va a tratar de hacer cualquier cosa. Pero lo que nosotros podemos ver a través de la Escritura es que sin la palabra de Dios, el hombre siempre va a buscar en el lugar equivocado y pretendiendo querer honrar a Dios, en realidad está alejándose más de Él. Por esta razón, en las diferentes comunidades en el mundo se han levantado muchos santos, muchos ídolos, con el propósito de que la gente, en busca de una intervención divina a sus vidas, llevan ofrendas, sacrificios, alhajas, dinero, ofrendas de frutas, toda clase de cosas. Esto es muy común en todo el mundo porque el hombre siempre está buscando respuestas de parte de Dios. En nuestro deseo de querer agradar a Dios, nosotros podemos tener una falsa expectativa acerca de quién es Él y cómo nosotros deberíamos comunicarnos con Él. Esta es la razón y el propósito de este mensaje. Es el poder saber, de acuerdo a la Escritura bíblica, qué cosa es lo que Dios quiere de ti. Dios en su palabra y a través de toda la Escritura bíblica nos ha mostrado la forma correcta, cómo es que nosotros debemos acercarnos a Él. Si usted no conoce la forma de cómo acercarse a Él, usted necesita conocer las Escrituras, porque sin las Escrituras bíblicas probablemente usted se va a acercar a Dios, pero a su manera y a su forma. Y déjeme decirle que es muy probable en un 99% que sin la Escritura bíblica usted se va a acercar a Dios de una manera totalmente equivocada. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Sí, Dios quiere que le honres. Sí, Dios quiere que tú tengas una comunión con Él. Es verdad, esa es la manera de acercarse a Dios buscándolo a Él. Pero hay una manera que Él ha establecido de acercarse a Él a través de la palabra de Dios. Allí está declarado. Si nosotros leemos la Escritura bíblica, vamos a ver que a través de ella muchos hombres también intentaron acercarse a Dios. Cuando ellos habían hecho algo malo,
ellos se acercaron a Dios en busca de perdón. Este es el caso, por ejemplo, del rey David. David había hecho algo malo ante los ojos de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24, nos dice lo siguiente. Te agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada, así que yo te pagaré todo lo que me des. David le dio a Araúna 50 monedas de plata por el terreno y por los toros, y construyó allí un altar para Dios, para que ya no los castigara. Le presentó a Dios los toros como ofrenda y además le presentó otras ofrendas, y Dios escuchó sus ruegos y detuvo el castigo contra los israelitas, pues le dio tristeza haberlos castigado. Entonces le dijo al ángel, basta ya, no sigas. Así fue como se detuvo la enfermedad en Israel. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este pasaje? Que el rey David había hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero él, en su afán de resarcir, quiere presentar ofrenda a Dios, y cuando él presenta ofrenda y sacrificio a Dios, no quiere hacerlo con algo que a él no le cueste, sino él quiere hacerlo con algo que a él le cueste. Es decir, cuando nosotros presentamos ofrenda a Dios, eso significa que nosotros presentamos parte de nuestra vida. Dos cosas tenemos que ver aquí. La primera es que Él lo hizo de manera correcta. Es decir, presentar el sacrificio de animales significa la forma correcta de presentarse delante de Dios. Porque cuando uno presenta el sacrificio de animales ante Dios, esto es figura de Cristo, quien va a ser sacrificado por cada uno de nosotros más adelante. Y lo otro es que David, en el momento de querer presentar una ofrenda y sacrificio a Dios, él no quería presentar nada que a él no le cueste. ¿Qué significa esto? Significa que el rey David está entregando parte de su trabajo, parte de su esfuerzo. Cuando uno presenta a Dios una ofrenda, un sacrificio de parte de su propio esfuerzo, uno está presentando su sudor, uno está presentando el fruto y el esfuerzo de su trabajo. Y esto es exactamente lo que David estaba haciendo. El sacrificio siempre ha sido una parte esencial del servicio y del culto que solemos darle a Dios. Esto, desde la época de David hasta nuestro tiempo, no ha cambiado. La forma correcta de acercarse a Dios es a través de Cristo. Y David hizo lo correcto, porque en el momento en que él presentó sacrificios, lo que él está haciendo es presentarse ante Dios en la manera en la que Dios ha establecido. Y como hemos leído en el texto, esto le agradó a Dios de tal forma que él paró la enfermedad que había enviado como castigo sobre el pueblo. Esta es la forma en la que cada persona debe acercarse a Él, la persona de Cristo. David, en su caminar, comenzó a conocer a Dios cada vez de una manera más cercana y más íntima. Cuando él comienza a comprender más en su corazón quién es Dios, él decide construirle un templo. Pero el Señor le dice, no me lo construirás tú, sino lo hará tu hijo Salomón. Y fue así. Dios se ha edificado un templo en cada uno de nosotros, pero nosotros como familia, como miembros y parte del pueblo de Dios, necesitamos congregarnos en un solo lugar. Cuando Salomón le construyó el templo a Dios, el deseo que él tenía era que cada persona del pueblo pueda tener un acercamiento y una comunión con él. Dios le hizo saber a Salomón cuál era la forma en la que el hombre tiene que acercarse a Dios. Es decir, a la respuesta que hoy estamos esperando sobre la pregunta, ¿qué espera Dios de ti? Esta es la respuesta que Dios le dio. Acompáñame al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Como vemos aquí, ¿qué es lo que Dios espera de ti? El primer paso es que el hombre pueda humillarse ante la presencia y la persona de Dios. Pero ¿qué significa humillarse? Humillarse es doblegarse ante Él. En nuestra cultura actual, lo que se promueve es una cultura de arrogancia y de soberbia. Es decir, que el hombre puede hacer las cosas solo por su propia cuenta. Sin embargo, el pedido que Dios tiene para el hombre es que el hombre se humille delante de Él. Es decir, se doblegue. El hombre común quiere hacer las cosas a su propia forma, en su propia manera. Pero Dios quiere que el hombre pueda poner totalmente su confianza en Él y dejar que sea Dios quien haga el trabajo en la vida y en el corazón de cada persona. La mayoría de veces que nosotros tenemos problemas, tratamos de resolver las cosas por nuestra propia cuenta, decidimos resolver las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Sin embargo, lo que Dios desea es que el hombre se humille, porque es cuando el hombre se humilla ante Él, cuando puede reconocer su total necesidad de Él. La actitud que nosotros debemos tener para presentarnos delante de Dios es una actitud de total humillación. Así poder depositar toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras circunstancias, todo aquello que nos aqueja y poner nuestra confianza en Él, como lo dice su palabra en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Presentarnos delante de Dios humillándonos, esto nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una actitud que muestra nuestra enorme necesidad o la enorme necesidad que cada uno de nosotros tenemos de nuestro Dios y de nuestro Creador, renunciando así a nuestros propios deseos y a nuestra propia forma de resolver o de hacer las cosas, quedándonos totalmente en las manos de Dios. Y eso es conocido también como fe. Significa entonces humillarse delante de Dios es reconocer que necesitamos de Él en nosotros. Y esto nos lleva al arrepentimiento. Lo que el hombre ignora en este tiempo es que desde que el hombre se rebeló en el huerto del Edén, en Adán, Dios no ha dejado de llamarlo. Y esto no ha cambiado, porque el propósito de este mensaje es que tú puedas escuchar que Dios te está llamando y Dios está en una búsqueda continua de tener una comunión contigo, y que las diferentes circunstancias o problemas que abordan o aquejan tu vida son producto de la proliferación y la corrupción que hay en nuestra naturaleza por causa del pecado, pero que al mismo tiempo se convierte en algo que nos permite poner nuestra mirada en el Señor. El segundo paso que Dios nos llama, de acuerdo a este texto que hemos leído, es el invocar el nombre de Dios y orar. Muchas personas que pertenecen a otras religiones invocan el nombre de sus ídolos, pero estos no los escuchan porque no existen. Otros son enseñados para que invoquen el nombre de algún ídolo, de algún santo o de algún ángel. Pero Dios es claro en su palabra
que la única forma en que el hombre puede acercarse a Dios es por medio de la persona de Jesucristo. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El nombre que Dios nos ha dado a conocer para acercarnos a Él es el nombre de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, es decir, nadie llega a Dios, si no es por medio de Cristo. Por esta misma razón, el Señor Jesucristo afirmó en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Como vemos, lo segundo que Dios quiere es que invoquemos su nombre. Y el nombre que Dios quiere que nosotros invoquemos es el nombre de Jesucristo, porque Él es el camino, el único camino que nos lleva a Dios. La tercera cosa que Dios quiere de parte nuestra cuando le hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Después de habernos humillado, después de buscar el nombre de Dios y orar a Él, es convertirnos de nuestros malos caminos. Es decir, el tercer paso es convertirnos a Dios. Pero, ¿qué significa convertirse a Dios? Convertirse a Dios es el resultado de un verdadero arrepentimiento, cuando el hombre puede ver claramente su condición delante de Dios. Es cuando el hombre puede ver quién es Dios, pero al mismo tiempo puede ver quién es Él mismo. Es decir, cuando nosotros podemos conocer a Dios, también esto nos permite conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo ínfimo que somos ante Él y delante de su presencia. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de la gracia en la que estamos y que ahora podemos recurrir a Él, no solamente como Dios, sino también como nuestro Padre. Dios en su palabra nos enseña claramente en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejar nuestros propios caminos implica dejar nuestro propio parecer, es decir, dejar nuestros pensamientos para abordar los pensamientos de Dios que están escritos en su palabra y que están dados para cada uno de nosotros. Y finalmente, como resultado, lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como vemos, el resultado de humillarnos ante Dios es reconocer nuestra condición, que nos lleva a un arrepentimiento. Lo siguiente que hacemos es invocar el nombre de Dios en la persona de Jesucristo y luego oramos a Él. Y lo tercero que vimos es que nos convirtamos de nuestros malos caminos. El resultado, como vemos aquí claramente en la Escritura, es que Él oirá desde los cielos nuestra oración, nuestra petición, y dice claramente que perdonará nuestros pecados. Es justamente por causa de nuestros pecados que nosotros estamos en la condición en la que estamos. Es justamente por causa de nuestros pecados que el mundo que tenemos está como está, porque el mundo que tenemos es un mundo que ha sido flagelado por la corrupción que existe en el corazón de cada persona cuando nace en este mundo. Una corrupción que se manifiesta y comienza a desplegarse a lo largo de sus días. En algunas personas con un comportamiento y en otras con otras, pero en conjunto dan el resultado del mundo que tenemos. Si te das cuenta que el mundo en el que estás viviendo no es el mundo que tú quieres y no es el mundo que tú tenías preparado para ti ni para tu familia, hoy este mensaje
va a cambiar tu vida, porque este es el mensaje de salvación. Es el mensaje en el que Dios establece su palabra para que tú puedas escuchar la buena noticia. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que te humilles para que puedas arrepentirte y entender tu condición. Que tú puedas orar en el nombre de Dios, es decir, en el nombre de Jesucristo, y luego convertirte de tus malos caminos, como cada uno de nosotros lo ha hecho, y luego poder ser conscientes de que Dios no solamente escucha nuestra oración, sino que podemos ver el resultado de ello en nuestra propia vida. Si tú puedes comprender este mensaje y entiendes lo que Dios está haciendo, hoy es el día de salvación para ti. No importa cuán destruido pueda estar una persona o puedas estar tú por causa del pecado, Dios promete que Él no solamente va a perdonar tus pecados, sino que Él va a restaurarte. Él va a restaurar. Él es el que restaura, el único artista que puede tener algo que está destruido y convertirlo en una hermosa obra de arte. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona que entiende su condición y que hoy está escuchando este mensaje. Te invito a que hoy podamos orar juntos e invitarte a que puedas conocerlo un poquito más. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por cada persona, por ti, Señor, y porque la persona que hoy está escuchando este mensaje pueda conocer que tú eres la única respuesta para su vida. Señor, yo oro por ellos, oro por él, oro por ella, oro por cada uno, Señor, en esta hora, y te pido que seas tú, como siempre, trabajando en el corazón. Señor, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros y tienes una interrogante acerca de Dios, te invito a que puedas escanear el QR que aparecerá al final del mensaje con el propósito de tener un contacto contigo y poder enseñarte y caminar juntos a través de la palabra. Dios te bendiga. Hemos aprendido a través de las escrituras bíblicas que hay muchas formas en que el hombre quiere agradar a Dios, pero hay una sola que Él ha establecido, y es a través del sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le invito en esta hora a que usted siga meditando en la palabra de Dios, porque ella es la única que puede transformar su vida. Dios te bendiga.